Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día es domingo 5 de abril y para hoy contamos en Perú con una cifra de 2.281 infectados por el coronavirus. Asimismo, lamentablemente, contamos con 83 fallecidos. Pero también cabe señalar que contamos con 989 casos de recuperados. Esto es una cifra súper importante para ver cómo se están respondiendo las medidas que está tomando el gobierno en el país. Quiero hacer esta vez un resumen de todo lo que ha pasado en la semana. Como siempre les digo, este video es informativo para que puedan saber cómo se están pasando aquí las cosas en Perú, en especial en mi ciudad, que es en Lima, y que también ustedes puedan compartirme su opinión, ya que prácticamente todo el planeta está pasando por esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir. Lo primero que quiero señalar en este video es que esta semana ha sido de restricciones, principalmente restricciones. El 1 de abril, que cayó miércoles, a partir del 1 de abril se nos ha restringido o limitado aún más el horario de toque de queda a nivel nacional. Quiere decir que para el país, el toque de queda, que antes era desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, a partir del 1 de abril pasó a ser desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Para las zonas de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Loreto, la restricción en el toque de queda es a partir de las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. La diferencia en estas regiones, a comparación en otras provincias, es porque se está ocasionando de un nivel más acelerado los contagios en esta ciudad. Y esto se debe a que muchas personas no están respetando el estado de cuarentena. Siguen saliendo, haciendo su vida normal, incluso asistiendo a juegos deportivos, y no toman conciencia del peligro que corren y de lo que pueden exponer a otras personas a contagiarse y a seguir aumentando la cantidad de muertos. Solo el 31 de marzo ya contábamos con 36.000 personas detenidas porque infringieron el toque de queda o el estado de cuarentena en el país. Yo sé que hoy por hoy, siendo 5 de abril, va a ser aún más. Y es porque cada vez se nos está restringiendo más la libertad, pero esto es en base a las personas que siguen saliendo de su casa de una manera muy libre, sin tomar las medidas de precaución debidas. Otro punto importante es que a partir de esa fecha, el gobierno declaró de manera obligatoria el uso de la mascarilla para las personas que transiten en las calles. Es decir, si yo voy al mercado, uso mascarilla, no solamente porque no me van a dejar entrar, sino porque no puedo ya transitar en la calle sin mascarilla. Si voy a sacar a mi perro, tengo que usar mascarilla. Si voy a ir a la panadería, o si voy a comprar una gaseosa en la estación de servicio o un grifo, tengo que usar mascarilla. El gobierno también ha indicado que para el tema de la educación, como es los colegios, o que los alumnos vayan a asistir a colegios, esto se va a dar recién a partir de mayo. Y esto quiere decir que de manera remota, virtual, ya sea por televisión, radio o internet, se va a brindar una educación a todos los sectores del país. Entonces, a partir del 6 de abril, que va a ser mañana, se va a implementar el servicio de educación remoto. Esto quiere decir que sea por internet, por televisión o por radio, se va a implementar esta comunicación. A esto quiero añadir un punto importante. Muchas personas, y creo yo que es por culpa de los medios de comunicación, entendieron de que solo se iba a implementar por internet, pero no es así. Va a ser por internet o por televisión o por radio, dependiendo de las zonas a las que tenga que llegar la educación. Vamos a ver cómo se va a ir dando realmente esto, que va a empezar a partir de mañana, para seguir informándoles mayormente de esto. Otro nivel de restricción que ocurrió esta semana es que a partir del día 3 de abril, que ha sido el pasado viernes, solamente pueden salir los hombres lunes, miércoles y viernes, y las mujeres martes, jueves y sábado.
Ahora, para mayor información de la comunidad trans que existe en nuestro país, el presidente informó lo siguiente. Le hemos consultado al ministro del Interior y al ministro de Defensa cuál es la forma más práctica, porque ellos tienen que hacer el control y ellos determinan que no sería conveniente que sea la restricción por número que termine el DNI, porque tendrían que estar pidiendo a cada ciudadano su DNI para verificar. Y entonces entrarían a romper una de las reglas para evitar el contagio. Mucho más fácil es el control visual. Y otra cosa más, queda absolutamente claro que en los más de 2 años de gobierno que tengo como presidente, he demostrado que este es un gobierno inclusivo. O sea, nuestro gobierno es un gobierno inclusivo. O sea, no tengan ningún temor. Cuando hablamos de varones y mujeres, no estamos solamente teniendo en cuenta una mentalidad uno u otro. Sabemos que dentro de una igualdad de género en su concepto más grande, pueden haber ciudadanos que se encuentran en otro tipo de ellos mismos, de sus sentimientos. Van a tener claramente instrucciones las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que hace el control, para que esto no sea pretexto de ninguna medida de carácter homofóbico en absoluto. Nuestro gobierno es inclusivo y todas las normas que damos es pensando en absolutamente toda la ciudadanía. Este mensaje fue dado el 2 de abril, un día antes de que comenzara esta restricción. Sin embargo, el día de ayer, sábado, hizo esta aclaración. Dijimos claramente cuando hemos dado esta norma y lo ratificamos, que no vamos a permitir que las Fuerzas Armadas y la Policía cometan ningún acto de discriminación. Por ahí, si bien son pocas, hemos visto algún tipo de queja en ese sentido. Acá estoy con el ministro de Defensa, haré lo propio con él como con el ministro del Interior para ratificar este compromiso del gobierno de que en estos días donde está restringida la circulación, en estos 6 días de la semana, no puede haber motivo alguno para que discriminemos a ningún ciudadano de nuestro país. Todos se merecen el mismo respeto y todos van a ser tratados por igual con ese respeto. Quiero destacar en este momento que es la primera vez en la historia, por lo que he estado leyendo, que un presidente de la nación en Perú hace referencia a la comunidad trans dentro del mensaje presidencial. Esperemos que las Fuerzas Armadas y los policías respeten lo antes mencionado por el presidente y que no ocurra ningún problema en la discriminación de género en el país. Ante todo esto, esta restricción únicamente permite a las personas que van a transitar en el horario de 5 de la mañana a 6 de la tarde para las zonas permitidas, o para las zonas de restricción sería 5 de la mañana a 4 de la tarde, únicamente hacer las compras de mercado, farmacia, panadería, sacar a sus mascotas y nada más. Este permiso no está contemplado para las personas que trabajan en centros médicos como farmacias, hospitales o bancos. Hola chicos, hoy día es sábado y como ya les había contado al inicio del video, el gobierno ya puso las medidas de la salida de acuerdo a si eres mujer o eres hombre, no de acuerdo a tu sexo. Entonces hoy día como es sábado me toca salir a mí. Todavía sigue todo vacío, son cerca de las 10:30 de la mañana ahorita. Curioso es que ahora que ya solamente pueden salir las mujeres, ahorita que he salido en mi casa, como yo vivo en un apartamento, los vecinos también me pidieron que si les podía comprar algo y así, porque no todos pueden salir a comprar, pues no. Así al menos estamos haciendo para que no salgamos todos de la casa, que me parece bien, de verdad. Acabo de salir de comprar y bueno, como vieron había muchísima gente por el tema de la separación de las colas. Yo ahora ya me estoy yendo a mi casa. Solamente he venido al mercado, he comprado lo necesario, me he ido y me he demorado cerca de 1 hora y media. Como vieron, hay bastante seguridad, tanto en el ingreso, afuera, todo. Está bastante seguro. Que está bien, creo yo, porque a estas alturas
ya la verdad es necesario de que se tomen medidas más extremas para poder finalizar todo esto de aquí a una semana. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa el día domingo? Pues el día domingo es un toque de queda general. Lo han decretado toque de queda general. Hoy estamos domingo y hoy no pueden salir ni siquiera con las mascotas. Ahora, a esto el Ministerio del Interior indicó lo siguiente. ¿Qué pasa en estas restricciones las personas que tienen mascotas? También ha habido muchas preguntas con las mascotas. Mírale. Si, digamos, yo vivo en mi casa sola, mujer, ¿solo puedo pasear al perro martes, jueves y sábado? No, hay dos excepciones nada más. Para las personas que tienen que cobrar el bono que el gobierno ha asignado a los bancos, ahí pueden ir pues hombres o mujeres, y también para precisamente estas personas, adultos o niños autistas que tienen una vida terapéutica de 15 minutos alrededor de su domicilio. El resto de secciones de ir a salir, a regar mi jardín, a hacer que mi mascota haga sus necesidades, claro, lo pueden hacer cerca de su casa, cerca de un parque, pero obviamente pues no queremos que sea un paseo pues, de media hora, de 40 minutos, de una hora. O sea, no es que el domingo el perro no puede pasear. Por supuesto. Perdón, salir sí. a hacer sus necesidades a la calle. Claro, eso puede salir. Porque está cerca. Pero no queremos pues ver ese espectáculo de que aprovechan esa salida de pasear a su perrito para que hagas una y se dé una vuelta por todo el parque como si fuera un día común y corriente. La decisión es para todos, ¿eh? Sin embargo, hoy siendo domingo y ya habiéndose aplicado esta medida y siendo las 5 de la tarde, he observado en las noticias que tanto policías como militares y marinos, cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, se va a detener a las personas que salgan con sus mascotas, aun así sea enfrente de la puerta de tu casa. Entonces, una manera de prevenir esta situación es no saliendo, ni siquiera con sus mascotas. Yo tengo una mascota, ustedes lo han visto en mis redes o en mis videos anteriores y no he podido salir el día de hoy afuera de la casa a hacer sus necesidades para respetar el toque de queda. Quiere decir que yo como mujer voy a poder salir recién el martes de mi casa, aún así sea para sacar a mi perro. Y mi hermano sí puede salir mañana lunes porque esto es lo permitido. Entonces entre todos, a Dios gracias, nos estamos tornando quién sale qué día qué para evitar problemas y sobre todo en especial para evitar contagios. Todas las medidas que anteriormente a estas restricciones fueron dadas, el gobierno las ha denominado el primer martillazo, que quiere decir que quiere aplanar o bajar la curva de infectados en el país. Entonces, todas estas nuevas restricciones y medidas que se están tomando en el país se denomina el segundo martillazo, porque lo que quiere es ya con esto último, porque nos queda solamente una semana de cuarentena. Recuerden que la cuarentena se levanta el lunes 13, o sea, para el lunes 13 ya deberíamos ciertas personas, no en su totalidad, porque seamos realistas, no vamos a salir en su totalidad, poder salir a trabajar o ver cómo se va a ver la situación, en especial por los medios de transporte que existen en el país. Hay un alto nivel de contagio solamente para transportarte de tu casa a tu trabajo. Entonces lo que el gobierno espera con estas medidas que se acaban de aplicar es que vaya bajando y se vaya reduciendo día con día el nivel de contagio que hay en el país. Obviamente ellos indican que sí se sabe que van a haber contagiados, o sea, van a seguir habiendo contagiados. Lo que no se quiere es que se contagien en gran masa, que los contagiados que hay ahora los van a poner en un estado de cuarentena aparte. Han designado estadios deportivos. La Villa Panamericana que existió durante los Juegos Panamericanos se ha implementado como un sistema de salud realmente hoy por hoy, únicamente para las personas que están enfermas del coronavirus. Se está implementando diversos lugares amplios para atender a las personas enfermas, no por un nivel de estado de gravedad, sino para que pasen el proceso de curación sin contagiar a más personas. Lo que está buscando el gobierno con el hecho de que definitivamente y bajo cualquier circunstancia no salgas de tu casa es incrementar el contagio. Entonces esperemos que estas medidas que se están implementando ahora realmente nos permita a nosotros, las personas que sí estamos cumpliendo con el estado de cuarentena y que venimos esperando que se libere esta situación, permitan que se vayan dando la liberación de a poco la próxima semana o para el lunes 13 de abril. Ya para finalizar, el día de ayer el gobierno presentó el primer respirador
creado y fabricado aquí en Perú. Lo que se busca con este nuevo respirador, en base a la demanda que ha habido por la compra y por la solicitud de los respiradores oficiales que existen internacionalmente, es contar con más respiradores en el país, hechos por manos peruanas, fabricados con productos peruanos y autorizados por el Sistema Sanitario Nacional para el uso de los enfermos de nivel extremo por el coronavirus. Actualmente se han solicitado la elaboración de 10 unidades de estos respiradores. Esperemos de que se pueda dar más y de que cada respirador que se haya hecho sea realmente bajo las medidas sanitarias debidas y funcione como se espera, para que se pueda asistir con mayor rapidez a las personas que estén graves por esta enfermedad. Y esto ha sido todo por el video, chicos. Nuevamente les digo, este video es informativo. Quiero compartir con ustedes cómo se está viviendo esta situación en mi país, que es Perú. Y en realidad agradezco muchísimo a las personas que me están compartiendo la situación en su país o en su ciudad. Muy aparte de las medidas que yo estoy comentando a nivel general, el gobierno sí está aplicando medidas económicas para el país. Pero como lo comentaba en mi video anterior, no quisiera tomar estas medidas tan a fondo porque de verdad están habiendo mucha controversia positiva y negativa en base a estas medidas. Y quisiera opinar de esto cuando ya lleguemos a un nivel de punto medio en el cual se pueda permitir una opinión con un mejor sustento y una mayor información. Así es que gracias por ver el video, compártelo para las personas que lo puedan necesitar. Esperemos muy pronto todo el planeta salir de esta situación que nos ha tocado afrontar actualmente, y nos vemos en la próxima. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te cuidé tanto, pero tú sin piedad contagias a 1000. Ya vete pa' tu casa y quédate ahí. Ya vete pa' tu casa y quédate ahí. Última. Ya vete pa' tu casa y quédate ahí.